Esa pregunta es una pregunta muy importante porque una de las situaciones lamentables que tenemos, no solamente en salarios, sino que repercute en grandes pensiones, es precisamente esa desigualdad que hay en los diferentes regímenes, en las diferentes instituciones, salarios exorbitantes y por otro lado trabajadores que trabajan la misma cantidad de horas y prestan un servicio importante teniendo una remuneración sumamente poca. Yo señalo el hecho también de las pensiones, la repercusión que esto tiene en el régimen de pensiones, pensiones exorbitantes, pensiones que ya están haciendo un hueco a los regímenes de pensión y también que crea una desigualdad que no puede ser de ninguna forma. Gracias, Carlos. Escuchamos ahora a Eduardo. Una de las formas de atacar el desequilibrio en las finanzas públicas, que es muy importante, es del lado del gasto. Para eso nosotros nos hemos comprometido a ponerle un techo al crecimiento de la planilla del Estado. Todo gobierno central, instituciones autónomas, etc., en nuestra administración no crecerán de donde están. Por otro lado, estamos totalmente convencidos que hay que eliminar cláusulas abusivas que existen en varias convenciones colectivas. Instruiremos a la Procuraduría General de la República para que accione en esta dirección. Y luego sí, es importante que hagamos un cambio en las reglas del juego de la remuneración a los empleados públicos. La ley de empleo público, donde se paga un salario único por categoría, es algo que debe aprobarse en la Asamblea Legislativa para los nuevos funcionarios públicos, no para los que están hoy en la función pública. Los que están hoy en la función pública se rigen por las reglas que actualmente tienen. Cualquier persona que entre nueva, sustituyendo a una persona que se pensiona, porque nosotros no vamos a contratar mucha gente en el sector público, los nuevos se van a regir bajo la nueva ley de empleo público con un salario único por categoría. Nosotros estaríamos de acuerdo con un salario único, pero un salario justo. En Costa Rica no solamente es importante cuánto se gana, sino cuánto se gasta. Y para eso tenemos que tener políticas muy efectivas en el tema del costo de la vida. Además, nos parece que en ese salario único tiene que estar contemplado una serie de regulaciones de la canasta básica, proyectos que regulen el precio de los medicamentos, o sea, que traiga alcance realmente y que tengamos la posibilidad no solamente de brindarle un salario, sino brindarle la condición para que con ese salario compre más y mejores necesidades para tener una mejor calidad de vida. Pero además creemos en una pensión única. Nosotros hablamos del Ministerio de Trabajo y Pensiones, como en otros países de Europa, donde podamos tener una sola pensión y no tengamos el problema de que algunas personas tienen pensiones realmente de hambre y otros tienen pensiones de lujo. Vamos a regular todas las pensiones, vamos a hacer una pensión única, un sistema nacional de pensiones y también vamos a favorecer para que la pensión y el salario le alcancen para mejorar la calidad de vida. Gracias, Eduardo. Y a continuación escuchamos a Héctor Maestro. Sí, por supuesto, desde el Partido de los Trabajadores estamos rotundamente en contra del proyecto de ley de empleo público y en consecuencia de la imposición del salario único, que no es otra cosa que una manera falaz y eufemística de socializar la miseria de los trabajadores públicos de este país. Se atacan las convenciones colectivas, se atacan las conquistas logradas por los trabajadores en años y años de lucha. Y lo hemos dicho y volvemos a insistir, atacando el salario, haciéndole pagar la crisis a los trabajadores, no se va a resolver el problema. Más bien aquí lo que debería preocuparse es de mantener los salarios efectivamente crecientes y además socializarlos a la empresa privada, donde los salarios son de hambre. Los trabajadores en la empresa privada se están prácticamente liquidados a nivel salarial, incluso por debajo de los salarios mínimos. Más bien lo que hay que hacer aquí es una equiparación, no hacia abajo como pretenden los neoliberales, sino hacia arriba, aumentando los salarios de todos los trabajadores costarricenses. El principio filosófico en materia salarial es sencillísimo.
igual salario, igual trabajo. Ahora, evidentemente, igual salario, igual trabajo, ya otro tipo de conductas son que deben irse ajustando de acuerdo con las devaluaciones, etc. Y hacer las diferencias también, que es muy importante en cuanto a igual trabajo, igual salario, hombres y mujeres, porque en nuestro país hoy se está pagando diferente a la mujer que es médico, al hombre que es médico, el salario para la mujer es inferior en algunos casos. Por eso, en lo personal también estamos totalmente de acuerdo, y el partido al que yo pertenezco también, en que debe haber un régimen único de pensión. Las pensiones en nuestro país deben de ordenarse al riesgo de que en un momento determinado el sistema o el régimen de pensiones sea un perfecto fracaso. Y con esto, evidentemente, el perjuicio que se le da a todas las personas que están en estos momentos en estos distintos regímenes de pensiones van a ser sumamente severos. Muchas gracias. Don Guillermo Solís. Muchas gracias. El abogado Antonio Oni nos pregunta específicamente sobre el proyecto de ley sobre salario único. Yo creo que ese proyecto no es aceptable en la forma actual porque no toma en cuenta dos condiciones que me parecen fundamentales de analizar aquí. Una es el gran desorden que hay en materia salarial. Eso no puede ser porque tenemos estas grandes discrepancias que producen el segundo fenómeno, que es la gran injusticia que hay tanto en materia salarial como en materia de pensiones. Y esto hace que algunos funcionarios tengan unos salarios que sean inadmisibles en un país como el nuestro, mientras que otros puedan estar en una condición verdaderamente precaria. Es necesario avanzar hacia niveles mayores de justicia en cuanto al tamaño de los salarios, pero también de ordenamiento de estos salarios que no pueden estar al margen del Estado de Derecho. En eso estoy de acuerdo con Don Otto, de que no puede ser que se cambien las reglas del juego, ya la que existen en este momento, con respecto a una gran cantidad de convenciones y de instituciones que, como decía Don Héctor, podrían afectar principalmente a las personas que menos ganan. En todo caso, también atender con prioridad a quienes más ganan y más abusivos salarios tienen.